Escala gráfica. La definición de escala gráfica es una representación que precisa las dimensiones reales de un objeto en el dibujo o plano sin la necesidad de tener que calcular la escala mediante operaciones matemáticas. Una de sus gran ventajas de la escala gráfica es que siempre conservaremos la proporción entre las dimensiones del dibujo en el plano y sus medidas reales, en el caso que debamos o querramos ampliar o reducir el tamaño del plano original. Un ejemplo tangible de escala gráfica es nuestro instrumento de medición, el escalímetro. Allí tiene graduadas distintas escalas que nosotros podemos colocar sobre el dibujo e inmediatamente conocer las medidas reales del objeto, haciendo uso de esta herramienta. Nosotros podemos hacer la construcción de la escala gráfica si no contamos con el escalímetro o el plano se encuentra en una escala no normalizada o una escala que no tenemos disponible en el escalímetro. Por tanto, se realiza entonces la construcción dentro del dibujo. Antes de aprender a construir la escala gráfica, es necesario conocer cada una de sus partes. Una escala gráfica está compuesta por una escala numérica, un cuerpo que contiene cada una de las divisiones de la escala, una graduación numérica, una unidad de representación de longitud, una contraescala que contendrá cada una de las divisiones más pequeñas de la numeración de la graduación. Construcción de escala gráfica. Bien, dada la escala de reducción, escala es igual a 1 sobre 50. Ya deducimos que es una escala de reducción, por tanto vamos a realizar su escala gráfica. Bien, como habíamos mencionado anteriormente, una escala numérica se interpreta de manera adimensional. Una unidad del dibujo corresponde a 50 unidades de la realidad. Por tanto, yo voy a asumir la unidad centímetro porque es preferible al momento de hacer la escala gráfica. Yo voy a dibujar un segmento de recta de tan solo 1 centímetro. Y yo digo que ese centímetro del dibujo corresponde a 50 centímetros de la realidad. Como ese pequeño segmento de 1 centímetro, voy a ampliar ese segmento, ya que toda escala como máximo debería tener aproximadamente una distancia de 10 centímetros. Por lo tanto, yo voy a agarrar cada término de la escala y la multiplico por 10. Al multiplicarlo por 10, yo obtendría una escala de 10 sobre 500. Esta escala de 10 sobre 500 no me altera el valor de la escala inicial que nos dieron. La multiplicación de los 10 es porque ahora yo puedo interpretar esta escala como 10 centímetros del dibujo corresponden ahora a 500 centímetros de la realidad. De esta manera yo graficaría un segmento de recta que corresponde a 10 centímetros y estos 10 centímetros del dibujo corresponden a 500 centímetros de la realidad. También estos 500 centímetros pudiésemos cambiarlo a otra unidad. En vez de ser centímetros, podemos cambiar esos 500 centímetros a la unidad de metro, que sería para nosotros un poco más cómoda de visualizar dentro de la escala gráfica. Por tanto, esos centímetros yo los paso a metro, sabiendo que un metro corresponde a 100 centímetros.
Así que divido los 500 sobre 100 dando como resultado a 5 metros. Por tanto, la escala me quedaría de 0 hasta 5 metros. De 0 a 5 metros yo necesito hacer divisiones de la unidad de esa medida del metro. Es decir, yo necesito hallar 5 divisiones sobre ese segmento de recta. De allí la aplicación del teorema o la extensión del teorema de Tales en construir una recta con un ángulo de inclinación cualquiera y sobre esa recta hacer 5 divisiones arbitrarias. 5 divisiones arbitrarias. Una vez halladas las 5 divisiones, la última división la unimos con el extremo de ese segmento de recta, obteniendo así la dirección de las rectas que serán paralelas a ella para obtener mi división, mi mínima división de la escala, obteniendo así escala de 1, 2, 3, 4 y 5 metros. Una vez hallada la unidad de medida de la escala, con abertura del compás me posiciono desde 0 hasta 1 y duplico esa distancia en la dirección contraria, obteniendo así la llamada contraescala. Una vez hallada la contraescala, sabemos que de 0 a 1 tenemos 1 metro. Por tanto, si esa distancia no es muy pequeña, podemos hacer 10 divisiones. Si es muy pequeña, menor a 1 centímetro, hacemos divisiones de 5. En este ejemplo vamos entonces a construir las divisiones de la contraescala, construyendo una recta con una inclinación, y sobre esa recta auxiliar vamos a hacer 10 divisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y uniendo la última división con el extremo del segmento, obtenemos la dirección de las rectas que serán paralelas a ella para construir las pequeñas divisiones de la contraescala. Como hicimos 10 divisiones, cada división entonces corresponde a 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, hasta llegar hasta el metro. De esta manera nosotros hemos construido la escala gráfica para una escala igual a 1 sobre 50. En este segundo ejemplo, nos piden hallar la representación gráfica de la escala numérica 5 sobre 1. Podemos analizar que es una escala de ampliación, ya que su numerador es mayor a 1. Nos las piden representar en la unidad de centímetros. Por tanto, la escala nos indica que 5 centímetros del dibujo corresponde a 1 centímetro de la realidad. Así que trazaremos una recta de 5 centímetros y allí ya encontramos la unidad de la escala que nos están solicitando, 1 centímetro. Ya al tener esta unidad puedo duplicar esta abertura, me centro en el 0 con abertura del compás de la unidad y repito la medida, obteniendo así una segunda unidad de centímetro. Esto se realiza con la intención de ampliar la escala gráfica, ya que por ejemplo es recomendable para la escala gráfica que tenga por lo mínimo 2 unidades. Existen otras escalas que es recomendable hasta 5 unidades, 10 unidades, 15 unidades, todo va a depender del espacio que podamos tener dentro del papel o el formato donde estemos dibujando. Bien, ya hallada entonces la unidad de la escala, haremos entonces la contraescala. Bastaría entonces duplicar esa unidad en el otro sentido de la recta y de esta manera obtendríamos la contraescala de 1 centímetro. Y para hallar medidas más pequeñas que 1 centímetro, bastaría entonces con levantar una recta auxiliar, aplicar la extensión del teorema de Tales y haríamos 10
divisiones sobre esa recta auxiliar. Una vez hallada la última división, unimos esa última división con el extremo del segmento, hallando así la orientación de las rectas que serán paralelas a ella por cada una de las divisiones, y obtendríamos las mínimas unidades del centímetro. En dado caso sería 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 hasta llegar a el centímetro. Y de esta manera estaríamos representando la escala gráfica que nos solicitan 5/1. Nos mandan hallar la representación gráfica de escala es igual a raíz de 3/5 y nos mandan a realizar esta escala gráfica en la unidad de medida de milímetros. Bien, la escala nos indica, si lo leemos en centímetros, es que raíz de 3 centímetros del dibujo corresponden a 5 centímetros de la realidad. Sin embargo, sabemos que la raíz de 3 es un número con muchos decimales. Raíz de 3 es igual a 1,73, 20, 50, 80. Dispone de una cantidad de decimales que es imposible a través de los instrumentos que manejamos en geometría descriptiva poder medir esta distancia de raíz de 3. Por tanto, vamos a utilizar un artificio matemático haciendo uso del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras aplica para triángulos rectángulos y nos indica que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, y eso corresponde a un triángulo donde tenemos la hipotenusa con cada uno de los catetos, cateto 1 y el cateto 2. Ahora bien, vamos a suponer un triángulo rectángulo donde el cateto 1 es igual a la unidad y el cateto 2 también tiene un valor de 1 centímetro. 1 centímetro en ambos catetos. Y vamos a determinar el valor de la hipotenusa de este triángulo. La hipotenusa de este triángulo sería igual entonces al cateto 1 al cuadrado, que es 1, más el cateto 2 al cuadrado, que es 1. Al despejar la hipotenusa, que es igual a la raíz de 1 más 1. Por tanto, la hipotenusa tiene un valor de raíz de 2. Bien, por tanto, podemos entonces decir que la hipotenusa de un triángulo de 1 centímetro con 1 centímetro corresponde a una distancia de raíz de 2. Si ahora tomamos esa distancia que ya determinamos de este triángulo y medimos esa distancia en otro triángulo rectángulo, colocando que el cateto 1 es igual a la distancia de raíz de 2 y el otro cateto, el cateto 2, sería igual a 1 centímetro. Vamos a determinar el valor de esta segunda hipotenusa de este triángulo haciendo uso del teorema de Pitágoras. Sabemos que la hipotenusa sería igual a la raíz de 2 al cuadrado más la unidad al cuadrado. Esto daría como resultado la raíz de 2 más 1. Por tanto, la hipotenusa número 2 sería igual a la raíz de 3. Aplicando o utilizando la distancia de raíz de 3 en otro cateto de otro triángulo rectángulo y el otro cateto utilizando la unidad, obtendríamos entonces la raíz de 4 en la hipotenusa, y así sucesivamente podemos hallar las distancias correspondientes a raíz de 2 y a raíz de 3. Entonces, una vez construido el triángulo y determinado el valor de raíz de 3, podemos entonces sobre una recta y el compás con abertura del triángulo de la hipotenusa que dio raíz de 3, podemos entonces nosotros marcar sobre la horizontal y sabemos que esa medida raíz de 3 centímetros corresponden a 5 centímetros de la realidad. Si observamos que esa raíz de 3 es un segmento de recta muy pequeño, podemos ampliar la escala haciendo una multiplicación simultánea tanto del numerador como el denominador. Por ejemplo, 2 veces raíz de 3 por 2 veces por 5.
Eso daría como resultado 2 veces raíz de 3 sobre 10. Por tanto, duplicar la distancia de raíz de 3 2 veces, eso es 2 veces raíz de 3, por tanto ahora corresponde a 10 centímetros. De esta manera podemos ver entonces que 10 centímetros, desde 0 hasta 10 centímetros, necesitaríamos 10 divisiones de esta escala, o si el tramo de 0 a 10 es pequeño, en vez de hacer una división de 10 hacemos una división de 5, y cada una de las divisiones correspondería a 2, 4, 6, 8, 10 centímetros. Una vez hallada la mínima unidad de la escala que decidimos, entonces comenzamos a crear la contraescala. Con la abertura del compás en 0 hasta la mínima unidad de la escala, construimos la contraescala. Y una vez hallada la contraescala, hacemos las divisiones que sean posibles dentro de esa longitud de contraescala. Si vemos que es mayor a 1 centímetro, podemos hacer 10 divisiones. Si vemos que el rango es muy pequeño, menor a 1 centímetro, es preferible y hacemos 5 divisiones de contraescala. De esta manera, entonces hemos construido una escala de raíz de 3 sobre 5, una escala de reducción. Y como nos solicitaron la escala gráfica en milímetros, bastaría con multiplicar o cambiar los centímetros de la escala graduada a milímetros, es decir, multiplicaríamos entonces por 10, y de esta manera toda la escala se transformaría en milímetros. Bien, en el siguiente ejemplo nos indican que realicemos la escala gráfica de la escala igual a 2 sobre raíz de 2. Como vemos, este es un caso particular donde la raíz es el denominador de la escala. Para poder realizar la gráfica es necesario entonces aplicar un procedimiento matemático que consiste en la racionalización, que conlleva a la eliminación del radical en el denominador. Por tanto, bastará con tomar el mismo término radical y multiplicar la fracción por dicho radical. Es decir, vamos a multiplicar el 2 por raíz de 2 sobre y el raíz de 2 por raíz de 2. De esta manera, al realizar la operación matemática, quedaría 2 veces raíz de 2 sobre raíz de 4. Por tanto, al realizar la simplificación, esto quedaría la escala 2 veces raíz de 2 sobre 2. Y de esta manera nosotros vamos a tratar la escala 2 veces raíz de 2 sobre 2. Y si continuamos realizando la simplificación de la escala, el 2 del numerador se va con el 2 del denominador, por tanto la escala nos quedaría raíz de 2 sobre 1. Esta operación matemática no altera la escala inicial de 2 sobre raíz de 2. Se mantiene la misma proporción. Por tanto, vamos a realizar la escala gráfica de este ejemplo, que consiste en la aplicación de todo el procedimiento del ejemplo anterior, aplicando el teorema de Pitágoras para hallar la raíz de 2 y luego realizar la gráfica de la escala. En este último ejemplo, nos piden hallar la escala gráfica en la unidad de metro de la escala 7 sobre 540. Nos indica que 7 centímetros del dibujo corresponden a 540 centímetros de la realidad. Estos 540 centímetros corresponden a 5.4 metros. Así que ya tenemos la unidad de la realidad en metros. Estos 5.40 metros es igual a 5 metros más 0.4 metros. Así que desde 0 hasta 5.4 vamos a necesitar 5 divisiones más una división de 0.4. En esta oportunidad vamos a entonces a realizar el siguiente procedimiento. Vamos a levantar una recta auxiliar
y esta recta auxiliar la vamos a dividir en 5 partes iguales que van a corresponder a los 5 metros de la realidad. Y una sexta parte la vamos a dividir en 0,40 que van a corresponder a el 0,4 de la realidad. La manera de hacerlo es que vamos a dividir este segmento auxiliar en 5 partes iguales a una distancia de 2 centímetros para un total de 10 centímetros y una división adicional que nos servirá para hallar el 0,40 de la realidad. De allí podemos deducir de la teoría del teorema de Tales por la proporcionalidad es que 2 centímetros de mi recta auxiliar van a corresponder a 1 metro de la realidad. Si por cada 2 centímetros van a corresponder 1 metro de la realidad, entonces ¿cuánto corresponde a 0,4 metros de la realidad? Esto podemos hacer una simple regla de 3 y hallaríamos entonces que corresponde a 0,8 centímetros. Así que sabemos entonces que 0,8 centímetros de la recta auxiliar estaría correspondiendo a 0,4 metros de la realidad. Mi sexta división, que corresponde a 2 centímetros, voy a dividir ese segmento en 5 partes iguales. Cuando hacemos esta división en 5 partes iguales, sería 2 centímetros entre 5. Por tanto, cada división me va a corresponder a 0,4. Así que sobre esta recta, otra segunda recta auxiliar, voy a hacer 5 divisiones. Estas sí pueden ser 5 divisiones cualquiera. En la última división, trazo mi recta que va a cerrar el segmento, obteniendo así la orientación de todas mis rectas que van a dividir mis 5 partes iguales de este último segmento de recta, obteniendo así cada una de las divisiones 0,40. De allí entonces podemos hallar la dirección de la recta que nos va a permitir hallar las divisiones de la escala gráfica. Por lo tanto, entonces serían las 5 divisiones de cada uno de los 2 centímetros más segunda división del segmento dividido en 5. Uniendo ese extremo con mi 5,40 estaría dando la dirección de la recta para trazar rectas paralelas a ella por cada una de las divisiones, obteniendo así entonces mi escala graduada en mi escala gráfica de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros y mi 0,40 inicial. Representación de la escala gráfica. Existen varios tipos de representación de escala gráfica que se pueden reflejar en los planos y los mapas. Sin embargo, en este curso estaremos haciendo uso de un tipo de representación que exige la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Por tanto, vamos a trazar una serie de rectas horizontales separadas a ciertas distancias. Vamos a trazar 2 tipos de rectas horizontales separadas 4 milímetros. Luego trazaremos una recta horizontal separada por 2 milímetros. Luego trazaremos una separación de 2 rectas separadas 8 milímetros. Nuevamente trazaremos otra recta horizontal separada por 2 milímetros y la última recta separada 4 milímetros. En las 2 primeras rectas separadas 4 milímetros, allí colocaremos la escala numérica. Por tanto, escribiremos escala y la escala correspondiente. Ejemplo 1, 2.100. La división de los 2 milímetros siguientes nos servirá a nosotros de separación de espacio. En el espacio de 8 milímetros vamos a dividir estos 8 milímetros en 2 partes iguales, es decir, 4 milímetros. Separados 4 milímetros. Sobre esta recta que divide los 8 milímetros es la línea horizontal que contendrá cada una de las divisiones de nuestra escala y contraescala. Luego viene un espacio de 2 milímetros y en la última separación, en la parte inferior de los 4 milímetros, allí colocaremos la graduación, es decir, los números de la contraescala
y cada una de las divisiones que representan nuestra escala. Bien, si nos centramos en la línea horizontal donde irán las divisiones, podemos hacer dentro de este cuadro, de este rectángulo, una separación de 1 milímetro. 1 milímetro en la parte superior y 1 milímetro en la parte inferior. Vamos a trazar dos rectas separadas, 1 milímetro y 1 milímetro. Esa separación es para nosotros colocar allí la altura de las divisiones secundarias. Las divisiones primarias tendrán altura de 8 milímetros y las divisiones secundarias tendrán altura de 6 milímetros, así como se puede ver allí en el ejemplo. De esta manera nosotros vamos a realizar la representación de nuestra escala. Ahora bien, como anteriormente habíamos desarrollado la escala gráfica a través del uso de rectas paralelas y todo el procedimiento, sería ideal que realicemos ese procedimiento en una hoja aparte para luego nosotros trazar la escala gráfica como nos lo piden de una manera más limpia. Es decir, con la abertura del compás nos posicionamos en la realización de la escala gráfica inicial para luego nosotros irla montando con las divisiones correspondientes en el formato que estamos describiendo. Bien, de esta manera entonces finiquitamos el tema de escala gráfica con estos ejemplos, esta manera de representarlo.